Hay una verdad simple que la mayoría de la gente ignora. Nadie vendrá a salvarte. Tu vida solo cambiará el día que decidas poner toda tu energía donde corresponde. En ti. Cada sueño que tienes, cada meta que quieres alcanzar, cada futuro que quieres vivir depende de una cosa. ¿Cuánto estás dispuesto a centrarte en ti mismo sin distracciones, sin excusas y sin esperar permiso? Debes construirte tan fuerte que ningún fracaso pueda quebrarte y ningún rechazo pueda detenerte. El mundo recompensa a quienes se dominan a sí mismos, no a quienes culpan, no a quienes esperan. Los que ganan son los que se centran incansablemente en su crecimiento, en su visión, en su camino. Concéntrate en ti hasta que ganes. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Hoy podría ser el día en que dejes de mirar hacia afuera y comiences a construir la vida que mereces desde adentro, hacia afuera. Quédate conmigo porque este podría ser el cambio más importante que hagas en tu vida. Capítulo 1. Concéntrese completamente en desarrollar su versión más fuerte cada día. Tienes que concentrarte completamente en construir tu versión más fuerte cada día. No puedes permitirte el lujo de tomarte días libres cuando se trata de construirte a ti mismo. La vida no se ralentiza para nadie. Cada día que desperdicias, cada momento que dejas pasar sin trabajar en ti mismo, se vuelve en tu contra. O construyes la vida que quieres o te adentras más en la vida que no quieres. La mayoría de las personas nunca ganan porque nunca se concentran en sí mismas el tiempo suficiente. Están demasiado ocupados observando a los demás, demasiado ocupados comparando, demasiado ocupados distrayéndose. El mayor regalo que puedes hacerte es el compromiso diario. Compromiso de volverse más fuerte, compromiso de volverse más sabio, compromiso de volverse más disciplinado. Y no es algo que hagas de vez en cuando. Es algo que decides hacer todos los días, tengas ganas o no. Todo comienza con la decisión. Debes decidir que no vas a dejar que otro día se te escape de las manos. Debes decidir que vas a trabajar más duro en ti mismo que en cualquier otra cosa. Tu yo más fuerte no se construirá a sí mismo. Tu mente no se va a agudizar por sí sola. Tu disciplina no va a caer del cielo. Eres responsable, eres tú quien tiene que hacer que esto suceda. Y empieza poco a poco. Comienza con una hora de lectura en lugar de desplazarte. Empieza con un entrenamiento en lugar de poner excusas. Comienza diciendo no a la comida chatarra y sí a algo que alimente tu cuerpo. Comienza sentándote en una habitación tranquila y estableciendo metas reales para tu vida. Las pequeñas decisiones que tomas cada día construyen tu yo más fuerte ladrillo a ladrillo. Pero debes permanecer con ello. No puedes simplemente trabajar en ti mismo cuando la vida parece fácil. Tienes que hacerlo cuando es difícil, cuando estás cansado, cuando estás desanimado, cuando nadie te aplaude. Cuando los resultados son invisibles. Ahí es cuando ocurre el verdadero trabajo. Es entonces cuando estás sentando las bases de un futuro que nadie te podrá quitar. La fuerza se construye en el silencio. La fuerza se construye en la lucha. La fuerza se construye cuando nadie mira. Tu yo más fuerte no se basa en buenas intenciones. Se basa en la acción. Tienes que ser tú quien se presente para ti todos los días. Sin excusas, sin culpas, sin esperar la motivación. La motivación no viene a salvarte. Tienes que salvarte a través de la constancia. La constancia es el verdadero secreto. No es nada elegante. No todos los días es emocionante. Pero es potente y funciona. Cada día que te eliges, estás un paso más cerca de tus sueños. Cada día que te concentras en tu crecimiento, tu poder crece con él. Puede que los resultados no lleguen de la noche a la mañana, pero llegarán. El mundo recompensa a las personas que se mantienen concentradas cuando todos los demás se dan por vencidos. El mundo recompensa a las personas que apuestan por sí mismas incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Te estás construyendo a ti mismo o te estás distrayendo? ¿Estás empujándote hacia adelante o estás dejando que la vida te empuje? Es una pregunta difícil, pero la respuesta te hará libre. Si no te haces más fuerte, te estás debilitando. Si no avanzas, te quedas atrás. En esta vida no hay lugar para quedarse quieto. El crecimiento no es una elección. Es un requisito.
Tienes que proteger tu enfoque como si tu vida dependiera de ello, porque así es. La concentración es tu superpoder en un mundo diseñado para distraerte. Cada notificación, cada noticia sin sentido, cada voz negativa está intentando robarte tu futuro. Tienes que montar guardia en la puerta de tu mente y decidir qué llama tu atención. Tu atención es sagrada. Tu atención construye tu vida. Cuando te concentras completamente en desarrollar tu versión más fuerte cada día, comienzas a ver el mundo de manera diferente. Dejas de perseguir la aprobación. Dejas de necesitar permiso. Dejas de perder el tiempo explicando tus sueños a personas que nunca entenderán tus sueños. Dejas de sentirte culpable por querer más de la vida. Te mantienes firme en quién eres y en quién te estás convirtiendo. Debes entender que nadie viene a edificarte. Nadie es responsable de hacerte fuerte. Ese es tu trabajo. Y es el trabajo más importante que tendrás jamás. Tienes que respetarte lo suficiente como para hacer el trabajo. Sacrificar la comodidad temporal por el poder duradero. Elegir el crecimiento en lugar de adaptarse. Construir un futuro tan fuerte que puedas sentirte orgulloso de él sin importar las tormentas que se te presenten. Cada mañana que te despiertas es otra oportunidad para construirte, otra oportunidad para hacerte fuerte, otra oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres serio acerca de tu futuro. No puedes desperdiciar estos días. No puedes tratarlos como si fueran infinitos. No lo son. Cada día es un bloque de construcción. Cada día es un pedazo de la fundación. Cada día importa. Y la belleza de centrarse en uno mismo es esta. Cuando te haces más fuerte todo mejora. Tus relaciones mejoran, tu salud mejora, tus finanzas mejoran, tu confianza mejora. Pero empieza por ti. Siempre empieza contigo. Si te concentras en ti hasta que ganes, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que ganar ni siquiera era el verdadero premio. El verdadero premio fue en quien te convertiste en el proceso. Tu yo más fuerte te está esperando al otro lado de la disciplina, al otro lado del sacrificio, al otro lado de la consistencia. Y tienes lo que hace falta. Tienes todo lo que necesitas ya dentro de ti. No necesitas ser más talentoso. No necesitas que alguien te rescate. Necesitas comprometerte contigo mismo a un nivel que nunca antes lo has hecho. Empiece hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy. Concéntrese plenamente en desarrollar su versión más fuerte hoy. Y luego despertar mañana y hacerlo de nuevo. Apila esos días juntos. Apila esos vientos juntos. Y observa cómo tu vida se transforma. Observa cómo crece tu confianza. Observa cómo tu fuerza se vuelve inquebrantable. Así es como se gana. No se gana con esperanza. No se gana por suerte. Ganas si te concentras plenamente en ti cada día. Ganas cuando te presentas como eres, pase lo que pase. Ganas al negarte a rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Ganas al hacer el trabajo que la mayoría de las personas son demasiado perezosas para hacer. Concéntrate en ti hasta que ganes. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Capítulo 2. Entrena tu mente para ignorar todo ruido exterior. Todos los días hay ruido. Hay opiniones circulando por todos lados. Hay distracciones que quieren tu energía. Hay voces que te dicen qué debes hacer y quién debes ser. Si no tienes cuidado, puedes pasar toda tu vida viviendo según las expectativas de otras personas. Puedes perderte intentando seguir el ritmo de un mundo que ni siquiera sabe quién eres. Por eso entrenar tu mente para ignorar el ruido no solo es importante, es necesario. Tienes una cantidad limitada de atención. No puedes dárselo a todo ni a todos. Si lo haces, no te quedará nada para ti. Tus sueños se secarán. Tu energía se desvanecerá. Tu confianza se derrumbará porque no podrás construir una mente fuerte si constantemente permites que el ruido entre en ella. Tienes que proteger tu mente como proteges tu posesión más valiosa porque eso es exactamente lo que es. El mundo siempre tendrá algo que decir. La gente siempre tendrá opiniones. Pero las opiniones no construyen tu vida. Las opiniones no pagan tus cuentas. Oh amigos, las opiniones no crean vuestro futuro. Tus acciones lo hacen.
Tus elecciones lo hacen. Tu enfoque diario lo hace. En el momento en que empiezas a escuchar todas las opiniones, pierdes tu poder. Empiezas a cuestionarte a ti mismo. Empiezas a dudar de tu camino. Empiezas a moverte más lento. Empiezas a reducir tu visión solo para encajar en el pequeño pensamiento de otra persona. Entrenar tu mente para ignorar el ruido se trata de desarrollar fuerza interior. Se trata de arraigarse tanto en la propia visión que el mundo exterior no pueda sacudirte. Se trata de saber quién eres tan claramente que nada de lo que diga nadie podrá desviarte de tu camino. No se trata de arrogancia. Se trata de claridad. Se trata de comprender que tu vida es demasiado importante como para dejarla secuestrar por las dudas o los miedos de otras personas. El primer paso es tener claro qué es lo que importa. Cuando sabes hacia dónde estás trabajando, es más fácil detectar el ruido. No todos los comentarios necesitan tu atención. No todos los comentarios necesitan tu atención. No todas las distracciones merecen tu energía. Tienes que decidir qué merece tu tiempo y qué no. Si no te acerca a tu visión, es ruido. Si no te ayuda a crecer más fuerte, es ruido. Si drena tu energía en lugar de construirla, es ruido. Debes ser implacable con tu enfoque. Debes proteger tu mente de la negatividad, de los chismes, de los celos, de la comparación, del miedo. No puedes permitirte ser arrastrado a batallas sin sentido. No puedes perder el tiempo dándole explicaciones a personas que están empeñadas en malinterpretarte. No puedes vivir tu vida tratando de cumplir estándares que ni siquiera son los tuyos. Así es como mueren los sueños. Así es como se desperdicia un gran potencial. Entrena tu mente para estar en silencio cuando el mundo se vuelve ruidoso. Aprende a escuchar tu propia voz por encima del ruido. Aprende a confiar en tus propios instintos incluso cuando nadie más te entienda. La fuerza viene de saber que no necesitas validación para seguir adelante. No necesitas permiso para seguir tu camino. No necesitas aprobación para perseguir tus sueños. La única voz a la que debes responder es la que está dentro de ti, que sabe que fuiste hecho para algo más. Siempre habrá críticos. Siempre habrá escépticos. Siempre habrá gente que piense que eres tonto por creer en algo más grande. Ese no es tu problema. Su ruido es su problema. Tu problema es si lo permites en tu mente. Tu responsabilidad es mantener tu mente limpia. Manténlo fuerte, manténlo enfocado, ese es tu trabajo. Así es como proteges tu futuro. Cuando entrenas tu mente para ignorar el ruido exterior, te mueves más rápido. Piensas más claro. Te sientes más ligero. Dejas de cargar con el peso de las opiniones de los demás. Dejas de disculparte por querer más de la vida. Dejas de encogerte para hacer que los demás se sientan cómodos. Empiezas a vivir con un poder que no se desvanece solo porque alguien más se siente incómodo con él. Entrenar tu mente no se trata de fingir que el ruido no existe. Se trata de verlo como es y elegir no darle tu energía. Se trata de decir lo escucho pero no es para mí. Se trata de permanecer centrado en tus objetivos sin importar lo que el mundo exterior te depare. Se trata de construir una mente tan fuerte que pueda manejar el rechazo, la crítica, el fracaso, los reveses y aún así seguir adelante sin perder la fe. Cada día es una nueva prueba. Cada día tendrás la tentación de reaccionar, de defenderte, de explicarte, de buscar aprobación. Pero cada vez que superas esa tentación, te vuelves más fuerte. Cada vez que ignoras el ruido sin sentido y eliges concentrarte en ello, agudizas tu mente. Construyes una mentalidad que no se sacude fácilmente. Construyes una mente que puede permanecer en medio del caos y aún así ver claramente hacia dónde se dirige. Hay una gran libertad en esto. Cuando ya no necesitas que el mundo te entienda, eres libre. Cuando ya no necesitas una validación constante, eres libre. Cuando ya no dejas que la crítica te defina, eres libre. Esa libertad te da la capacidad de perseguir tu máximo potencial sin dejarte frenar por dudas que no te pertenecen. Debes tomar una decisión hoy. Decide que tus sueños son demasiado importantes como para sacrificarlos por el ruido. Decide que tu paz es más valiosa que ganar discusiones. Decide que tu energía es demasiado sagrada para gastarla en cosas que no te construyen. Cada día que practiques esto,
te acercarás más a la maestría. Todos los días cuidas tu mente. Te acercas más a una vida de la que puedes estar orgulloso. El enfoque es una elección diaria. La fuerza es una elección diaria. La paz es una elección diaria. Tienes el poder de tomar esa decisión. Tienes el poder de decir no al ruido. Tienes el poder de decir sí a tu futuro. No siempre será fácil. Algunos días el ruido se sentirá más fuerte. Algunos días las distracciones parecerán interminables. Algunos días la presión para escuchar a la multitud será fuerte. Pero debes ser más fuerte. Debes recordarte por qué empezaste. Debes recordar lo que está en juego. Debes recordar que la grandeza nunca se construye siguiendo a la multitud. La grandeza la construyen aquellos que tienen el coraje de caminar solos si es necesario. La grandeza la construyen quienes saben que el silencio a veces es más fuerte que las palabras. Eres responsable de la vida que construyes. Eres responsable de la energía que permites que te rodee. Eres responsable de la energía que permites que te rodee. Eres responsable de la mentalidad que llevas a cabo todos los días. Y cuanto más fuerte sea tu mente, más claro será tu camino. Cuanto más claro sea tu camino, cuanto más rápido te muevas, más te acercarás a la vida que estás destinado a vivir. El ruido exterior no desaparecerá. Siempre estará ahí. Pero serás diferente. Serás más fuerte. Serás más sabio. Estarás concentrado. No te doblarás cada vez que sople el viento. No te derrumbarás cada vez que alguien te critique. No te perderás persiguiendo una aprobación que al final ni siquiera importa. Entrena tu mente hasta que puedas escuchar el ruido y sigas caminando de todos modos. Entrena tu mente hasta que puedas mantenerte erguido en tu propia verdad. Entrena tu mente hasta que ya no necesites que nadie más te diga que estás en el camino correcto porque lo sabrás. En el fondo lo sabrás. Este es tu momento. Esta es tu vida. No lo desperdicies escuchando el ruido. Concéntrese en construir el futuro que usted merece. Concéntrate en convertirte en la persona que estás destinado a ser. Concéntrese en mantenerse fiel a sí mismo sin importar cuán ruidoso sea el mundo exterior. Y si te mantienes fiel, si te mantienes concentrado, ganarás. Porque el mundo no puede detener una mente que se niega a rendirse. Capítulo 3. Lucha por tus sueños cuando nadie cree en ellos. Llega un punto en el que te das cuenta de que si no luchas por tus sueños, nadie más lo hará. La gente puede preocuparse por ti. Puede que te amen, pero no pueden ver el fuego que hay dentro de ti. No pueden comprender la visión que solo a ti te fue dada. Y cuando persigues algo más grande que lo cómodo, siempre habrá quienes duden de ti. No es su trabajo creer. Es tuyo. Cuando nadie cree en ti, tienes una elección. Puedes retroceder y aceptar sus expectativas limitadas o puedes levantarte y luchar con más fuerza porque sabes que lo que estás construyendo es más grande de lo que ellos pueden ver. Muchas grandes vidas casi fueron destruidas porque alguien cercano les dijo que no podían hacerlo. Tienes que entender que la creencia no es un requisito para los demás. Es una responsabilidad hacia ti mismo. Luchar por tus sueños es un trabajo solitario. Te sentarás solo en habitaciones y te preguntarás si estás loco por querer más. Tendrás mañanas en las que te despertarás con la duda presionando tu pecho como un peso. Tendrás días en los que los resultados serán invisibles y lo único a lo que tendrás que aferrarte será a tu propia creencia. Pero eso es suficiente. Ese es el comienzo de todo gran logro. La capacidad de creer cuando todavía no hay evidencia. La mayoría de las personas se sienten cómodas viviendo dentro de pequeños sueños porque los sueños pequeños no asustan a nadie. Los pequeños sueños no amenazan a nadie. Pero cuando decides romper el molde, cuando decides construir algo que no es común, espera resistencia. Espere que las personas más cercanas a usted levanten las cejas. Espere que cuestionen su juicio. No significa que te odien. Significa que están limitados por sus propios miedos. Debes luchar para superarlo. Debes recordarte diariamente que tu sueño te fue dado por una razón. Si hubieran tenido que entenderlo, también lo habrían visto. Pero no lo hicieron.
¿Lo hiciste? Es tuyo. Es personal. Es sagrado. Y vale la pena defenderlo con todo lo que tengas. La lucha por tus sueños no es solo una batalla exterior. Es una batalla interior. Las voces de afuera son fuertes, pero la voz de adentro puede ser aún más fuerte. La duda susurrará que quizá tengan razón. El miedo te dirá que te conformes con lo fácil. La comodidad te rogará que regreses con la familia. Pero hay que seguir adelante. Debes ser más fuerte que tus emociones en los días difíciles. Debes guiarte a ti mismo cuando sientes que nadie más te está mirando. Los verdaderos luchadores no se motivan con los aplausos. Están motivados por un propósito. No esperan que la multitud los anime. Están demasiado ocupados colocando los ladrillos de su futuro, un día difícil a la vez. Están demasiado centrados en la visión como para preocuparse por la aprobación. Saben que el respeto viene después de los resultados, no antes. Están dispuestos a caminar solos hoy y a mantenerse erguidos mañana. Cuando luchas por tus sueños, desarrollas una dureza que no se puede fingir. Ganas una resiliencia que no puedes comprar. Construyes un alma que puede soportar la presión. Cada rechazo te hace más agudo. Cada no te obliga a cavar más profundo. Cada fracaso te enseña a luchar de forma más inteligente. No hay batallas desperdiciadas cuando luchas por algo real. Cada cicatriz cuenta la historia de alguien que se negó a dar marcha atrás. Tienes que tener clara una cosa. Tu sueño importa porque te transforma en quien estás destinado a ser. Es importante porque te obliga a ser disciplinado, concentrado e implacable. Importa porque saca a relucir las mejores partes de ti que de otro modo permanecerían ocultas. Los sueños no son solo cuestión de logros. Se trata de transformación. Son el campo de entrenamiento para la grandeza. No siempre te sentirás fuerte. No siempre te sentirás valiente. Algunos días lo cuestionarás todo. Eso es parte del proceso. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es seguir adelante incluso cuando el miedo es fuerte. El coraje es volver a levantarse incluso cuando sería más fácil permanecer caído. El coraje es elegir volver a creer cada mañana incluso cuando el día de ayer terminó en decepción. Habrá momentos en los que dejarlo parecerá razonable. Habrá momentos en que los resultados llegarán más lentamente de lo esperado. Habrá temporadas en las que parecerá que nadie se da cuenta de lo mucho que te estás esforzando. Ahí es cuando debes recordar que no estás luchando por llamar la atención. Estás luchando por tu futuro. No estás luchando por sus aplausos. Estás luchando por construir la vida que te prometiste crear. Nadie puede luchar esta batalla por ti. Ellos pueden animarte. Pueden desearte lo mejor. Pero al final eres tú contra tus excusas. Eres tú contra tus dudas. Eres tú quien se opone a la tentación de conformarse y quien tiene que elegir si va a seguir luchando incluso cuando siente que los golpes no llegan. Los ganadores no son aquellos que nunca se sienten desanimados. Los ganadores son aquellos que se sienten desanimados y siguen adelante de todos modos. Los ganadores no son aquellos que siempre tienen claridad. Los ganadores son aquellos que dan el siguiente paso incluso cuando el camino parece poco claro. Los ganadores son aquellos que tienen golpes de suerte. Los ganadores son aquellos que siguen presentes el tiempo suficiente para aprovechar las oportunidades cuando llegan. Luchar por tus sueños significa aceptar que no todos te entenderán. Significa dejar de lado la necesidad de dar explicaciones a quienes ni siquiera están dispuestos a perseguir sus propios sueños. Significa construir tu confianza desde dentro, no tomarla prestada de la aprobación externa. Significa fijar la mirada en la vida que quieres y negarte a mirar atrás. No importa quién elija alejarse, a veces dolerá. A veces parecerá injusto. A veces resultará agotador. Pero cada día que luchas por tus sueños, estás ganando una guerra dentro de ti. Cada día te niegas a rendirte. Estás construyendo un personaje que puede soportar cualquier cosa. Y un día estarás donde soñaste estar. Mirarás atrás y te darás cuenta de que cada noche solitaria, cada mañana silenciosa, cada duda sin respuesta valió la pena. Las personas que dudaron de ti seguirán donde están. Siguen hablando, siguen dudando,
Siguen esperando que alguien más crea en ellos. Pero serás diferente. Tendrás pruebas. Tendrás evidencia de que la creencia respaldada por una acción implacable lo cambia todo. Nunca te disculpes por luchar por tus sueños. Nunca te sientas culpable por elegir un camino que otros tienen miedo de recorrer. Nunca diluyas tu ambición de hacer que los demás se sientan cómodos. Lucha por ello como si tu vida dependiera de ello. Porque en un sentido muy real, lo hace. Tu vida futura, tu yo futuro, tu paz futura. Todo depende de la lucha que estés dispuesto a dar hoy. Llegará un día en el que ya no tendrás que explicar por qué creíste. Llegará un día en que los resultados hablarán más fuerte que tus palabras. Llegará un día en que tu lucha se convertirá en la inspiración de otra persona. Pero para llegar allí, hay que seguir luchando. Ahora tienes que seguir creyendo. Ahora hay que seguir avanzando. Ahora no esperes la confianza de los demás. Sé tu propio creyente. Sé tu propio luchador. Sé tu propia prueba. Y cuando te sientas cansado, recuerda esto. El sueño no se le da al más fuerte ni al más rápido. Se le da al que se niega a renunciar. Lucha por tus sueños. Lucha cuando sea difícil. Lucha cuando estés solo. Lucha cuando sientes que nadie te ve. Lucha porque te lo debes a ti mismo. Lucha porque fuiste hecho para más. Lucha porque algún día el mundo te mirará y dirá, lo veo ahora. Pero entonces no necesitarás su validación porque ya estarás viviendo el sueño que construiste con tus propias manos. Capítulo 4. Preséntate ante ti mismo todos los días. Si quieres que algo real suceda en tu vida, tienes que estar presente todos los días. No de vez en cuando, no cuando te conviene, no solo cuando te sientes emocionado. Todos los días. Porque la vida que buscas no se construye sobre momentos de motivación. Se construye sobre el compromiso diario. Se construye cuando eliges hacer el trabajo incluso cuando nadie te está mirando ni aplaudiendo. La mayoría de las personas no alcanzan sus sueños porque no tengan el potencial, sino porque son inconsistentes. Aparecen el lunes pero desaparecen el viernes. Trabajan duro durante una semana y luego dejan de trabajar durante un mes. Se comprometen cuando es fácil y huyen cuando se pone difícil. No puedes vivir así si quieres ganar. Debes convertirte en el tipo de persona que aparece, te sientas bien o no. Tienes que poder confiar en ti mismo. Si dices que lo vas a hacer, debes hacerlo. Si te fijas una meta, debes perseguirla todos los días sin esperar a que alguien te lo recuerde. El mundo recompensa a las personas constantes. La vida abre puertas para las personas que permanecen en la lucha. El éxito es atraído por aquellos que siguen adelante incluso en los días lentos, los días aburridos, los días dolorosos. Cuando te presentas ante ti mismo diariamente, comienzas a construir un respeto por ti mismo que nadie te puede quitar. Dejas de necesitar elogios para seguir adelante. Dejas de esperar señales de que está funcionando. Dejas de depender del mundo exterior para que te diga que eres suficiente. Sabes que eres suficiente porque te lo demuestras a ti mismo cada día a través de tus acciones. Presentarse no se trata de ser perfecto. No se trata de hacerlo todo bien. Se trata de estar ahí para ti mismo cuando importa. Se trata de esforzarse para progresar incluso cuando el progreso es lento. Se trata de entender que un pequeño paso adelante es mejor que quedarse parado un día más esperando que la motivación aparezca y te rescate. La verdad es que habrá días en los que no tendrás ganas de hacer nada. Días en los que la cama se siente más pesada. Días en los que las excusas suenan más fuertes. Días en los que la meta parece tan lejana que te preguntas si el esfuerzo vale la pena. Esos son los días que más importan. Esos son los días que separan a los soñadores de los hacedores. Esos son los días en los que te demuestras a ti mismo que tu futuro importa más que tus sentimientos. Debes entrenarte para ser confiable no solo con los demás sino contigo mismo. Debes ser el tipo de persona que puede contar contigo mismo para presentarte y hacer el trabajo. Porque si no puedes confiar en ti mismo, todo lo demás se desmorona. Romperás tus propias promesas. Establecerás metas que nunca alcanzarás. Perderás la fe en tu propio potencial. Cada vez que te presentas ante ti mismo, generas confianza.
Cada vez que cumples un pequeño compromiso, fortaleces tu propia base. Con el tiempo, esa base se vuelve inquebrantable. Con el tiempo, dejas de necesitar fuerza de voluntad para presentarte porque presentarte se convierte en parte de lo que eres. Se convierte en tu identidad. Se vuelve automático. No se pueden esperar resultados sin constancia. No se puede esperar crecimiento sin disciplina. No se puede esperar un cambio sin esfuerzo. Los sueños requieren más que deseo. Requieren acción. Ni una vez, ni dos veces, todos los días. De maneras grandes y pequeñas, de maneras invisibles y de maneras invisibles. Todo cuenta. Todo importa. Las personas que triunfan no son las que tuvieron el camino más fácil. No son ellos los que tuvieron suerte. Ellos son los que siguieron apareciendo después de que todos los demás se cansaron. Ellos son los que siguieron practicando su oficio cuando nadie les prestaba atención. Ellos son los que se mantuvieron comprometidos con el proceso incluso cuando los resultados fueron lentos. Cada día que te despiertas es una nueva oportunidad para presentarte más fuerte. Cada día que te despiertas tienes una nueva oportunidad de sentirte orgulloso. Cada día que te despiertas, estás escribiendo la historia de tu vida a través de tus acciones. ¿Será hoy otra página desperdiciada? ¿O será una página que podrás mirar atrás con orgullo? Es una obligación para ti presentarte. Se lo debes al futuro con el que has estado soñando. Se lo debes a la visión que sigue atrayendo a tu corazón. Se lo debes a la versión más joven de ti que una vez creyó que era posible. Se lo debes a la persona en la que te estás convirtiendo. Y no tienen por qué ser grandes gestos. No tiene por qué ser ruidoso. No tiene por qué ser dramático. A veces, presentarse es como sentarse tranquilamente y trabajar en tus objetivos cuando podrías estar perdiendo el tiempo. A veces parece que hoy tomaste una mejor decisión que ayer. A veces parece que hay que dar lo mejor de uno incluso cuando uno tiene poca energía. Los pequeños pasos siguen siendo pasos. Las pequeñas victorias siguen siendo victorias. El progreso es progreso, no importa lo lento que parezca. La única forma de perder es si dejas de aparecer. La única forma de fracasar es si decides que ya no vale la pena luchar por ello. Algunos días estarás lleno de energía. Algunos días estarás agotado. Algunos días te sentirás inspirado. Algunos días te sentirás entumecido. No importa. Lo que importa es que sigas presente, que sigas colocando una piedra sobre la otra, que sigas apilando los días juntos, porque lo que haces diariamente es lo que construye tu futuro. Es fácil aparecer cuando es divertido. Es fácil presentarse cuando estás viendo resultados. Es fácil presentarse cuando la gente te anima. Pero los verdaderos ganadores aparecen cuando nadie se da cuenta. Los verdaderos ganadores aparecen cuando los resultados son invisibles. Los verdaderos ganadores aparecen cuando parece que el mundo se ha olvidado de ellos. Si puedes dominar el arte de presentarte diariamente, podrás construir cualquier cosa. Puedes transformar tu salud. Puedes crear riqueza. Puedes crear una vida de la que estés orgulloso /diagonal de vivir. Pero todo comienza y termina con si estás dispuesto o no a presentarte ante ti mismo. Nadie más puede hacer esta parte por usted. Nadie más puede contar las horas. Nadie más puede soportar esa rutina. Tienes que ser tú. Tienes que estar dispuesto a mirarte al espejo y decir, no renuncié hoy. No dejé que mis sentimientos me controlaran hoy. Elegí mi futuro por sobre mi comodidad. No existe ninguna fórmula secreta. No existe ningún atajo mágico. Lo único que queda es el trabajo diario de hacer lo que hay que hacer. Incluso cuando preferirías tomar el camino fácil. Y cada vez que lo haces, cada vez que te presentas de todos modos, construyes un poco más de fuerza, un poco más de resiliencia, un poco más de fe. Un día mirarás a tu alrededor y te darás cuenta que todo lo que soñaste tener es ahora tu realidad. 2. Y no será porque tuviste suerte. No será porque alguien te lo entregó. Será porque te presentaste ante ti mismo todos los días cuando nadie más podía ver la visión excepto tú. Estás escribiendo tu futuro con cada lección que haces. Conviértalo en una obra maestra. Hazlo algo de lo que puedas estar orgulloso.
Haz que tu vida refleje la fuerza que se necesitó para seguir adelante incluso cuando renunciar hubiera sido más fácil. Preséntate por ti mismo. Ni una vez, ni a veces, todos los días. Capítulo 5. Elimina toda distracción que debilite tu concentración. El mundo de hoy no carece de oportunidades. Tiene poco enfoque. Es fácil empezar algo. Es más difícil permanecer así el tiempo suficiente para terminarlo. Cada día hay cientos de cosas que atraen tu mente, tu tiempo, tu energía. Si no te tomas en serio la eliminación de las distracciones, éstas irán devorando poco a poco tu futuro. El enfoque no es algo que se encuentra. El enfoque es algo que se construye. Lo construyes protegiéndolo. Lo construyes eliminando todo aquello que lo debilite. Tienes sueños que alcanzar. Tienes metas que alcanzar. Tienes una vida que construir. No puedes permitirte perder horas en cosas que no importan. No puedes dejar que tu atención sea robada por cada notificación sin sentido. Cada opinión que se cruza en tu camino, cada tentación de escapar hacia algo más fácil que hacer el trabajo real. Toda distracción tiene un coste. Y ese costo es tu futuro. Si no tienes el control de tu atención, alguien más lo tendrá. Si no decides dónde va tu energía, el mundo lo decidirá por ti. Y al mundo no le importan tus sueños. No le importan tus objetivos. Se preocupa por tomarte tiempo y no darte nada a cambio. Tienes que ser más inteligente que eso. Hay que ver las distracciones por lo que son. Ladrones. Te roban tu tiempo, tu energía, tu concentración, tu futuro. Eliminar las distracciones no se trata solo de ser más productivo. Se trata de estar más vivo. Se trata de recuperar la propiedad de tu vida. Se trata de negarse a vivir como esclavo de las interrupciones, de los chismes, del desplazamiento sin sentido y del entretenimiento que no aporta nada a tu crecimiento. Se trata de levantarse y decir, mi vida importa demasiado como para desperdiciarla. El primer paso para eliminar las distracciones es ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué te roba la atención cada día? ¿Dónde estás perdiendo horas sin siquiera darte cuenta? ¿Qué hábitos te están agotando sin darte nada a cambio? No puedes arreglar lo que no vas a afrontar. Tienes que afrontar la verdad de cómo estás gastando tu tiempo. El segundo paso es crear un entorno que apoye tus objetivos. Tu entorno debería impulsarte hacia el enfoque, no alejarte de él. Limpia tu espacio. Elimina el desorden. Apaga el ruido. Bloquea las tentaciones. Haga que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil hacer lo incorrecto. No puedes esperar mantenerte concentrado en un entorno creado para la distracción. También debes proteger tu espacio mental. No todas las conversaciones merecen tu tiempo. No vale la pena discutir todos los argumentos. No todas las opiniones negativas necesitan una respuesta. Tienes que proteger tu paz como si tu futuro dependiera de ello, porque así es. Cada vez que te dejas llevar por algo que no te sirve, estás perdiendo impulso. Si estás regalando partes de ti que deberían estar reservadas para tu verdadera misión, no basta con decir que quieres concentrarte, tienes que crear un sistema que lo haga posible. Establecer horarios de trabajo claros. Desactivar las notificaciones. Limite su exposición a cosas que desvíen su mente de lo que importa. Haz un verdadero compromiso contigo mismo. Si no puedes hacerlo todo el día, comienza con 1 hora. Comience con una sesión enfocada por día y vaya avanzando a partir de ahí. El impulso se construye tomando una decisión a la vez. Cada distracción que eliminas es un regalo para tu yo futuro. Cada tentación que resistes es una inversión en tu fortaleza futura. Cada vez que eliges la concentración en lugar de la comodidad, estás agudizando tu mente, fortaleciendo tu disciplina y acercándote un paso más a la vida que naciste para vivir. Todo importa. Todo suma. Las distracciones no están solo fuera de ti. Están dentro también. La duda sobre uno mismo es una distracción. Pensar demasiado es una distracción. Preocuparse por lo que piensan los demás es una distracción. El miedo al fracaso es una distracción. Debes aprender a silenciar el ruido interior tanto como el exterior. Debes aprender a reenfocar tu mente cuando comienza a divagar.
hacia el miedo y la duda. Debes ser capaz de decirte a ti mismo, esto no me está ayudando. Y vuelve a concentrarte en tu trabajo. Construir una vida que valga la pena vivir requiere más que talento. Requiere resistencia. Se requiere la capacidad de permanecer con algo mucho tiempo después de que la emoción se desvanece. Se requiere la capacidad de seguir trabajando cuando nadie nos mira y no hay recompensas inmediatas. Ese tipo de resistencia solo puede existir si eres implacable a la hora de eliminar las distracciones. Tendrás que hacer sacrificios. Tendrás que decir no a cosas a las que otros digan sí. Tendrás que perderte algunas conversaciones, algunas fiestas, algunas tendencias. Tendrás que soportar la sensación de perderte algo. Pero al final te darás cuenta de que no te perdiste nada importante. Te darás cuenta que lo único que valía la pena perseguir era tu propio potencial. La verdad es que la verdadera batalla no está ahí afuera. Esta aquí está dentro de tu propia mente. ¿Podrás mantener la vista fija en tu visión cuando el mundo intenta alejarte de ella? ¿Podrás mantenerte fiel a tu trabajo cuando el entretenimiento está a un solo clic de distancia? ¿Podrás seguir avanzando cuando las distracciones se disfrazan de oportunidades? Esa es la prueba. Eso es lo que separa a los que desean de los que logran. Cada vez que eliges concentrarte, estás eligiendo tu futuro por encima de tus sentimientos. Cada vez que dices no a una distracción, estás diciendo sí a tu sueño. Cada vez que cierras una puerta a algo sin sentido, abres una puerta a algo poderoso. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser intencional. Se trata de tener claro lo que estás construyendo y ser feroz a la hora de proteger el camino que te lleva hasta allí. Nadie vendrá a organizar tu tiempo por ti. Nadie va a despejar tu agenda. Nadie te va a obligar a apagar el ruido. Esa es tu responsabilidad. Ese es tu poder. Esta es tu oportunidad de tomar control de tu mente. Para tomar el control de tu enfoque, para tomar el control de tu futuro. El día que decides eliminar toda distracción que debilita tu concentración es el día en que todo empieza a cambiar. Empiezas a ver el progreso más rápido. Empiezas a sentirte más seguro. Empiezas a despertarte con más energía. Empiezas a vivir con más propósito porque ahora no estás desperdiciando tus fuerzas peleando batallas que no importan. No hay ningún secreto para alcanzar grandes logros. Solo se aplica un enfoque claro diariamente. Solo existe acción consistente impulsada por energía disciplinada. Lo único que queda es la eliminación implacable de todo aquello que intente desviarte del rumbo. Así se construyen los sueños. Así es como se transforman las vidas. No tienes que ser más inteligente que los demás. No tienes que tener más suerte. No es necesario que tengas más talento, pero sí debes estar más concentrado. Debes ser más disciplinado. Debes estar más decidido a proteger tu tiempo, tu energía, tu mente. Esta es tu temporada para estar más alerta. Este es el momento de ser más estricto respecto a lo que permites en tu vida. Este es tu momento para decidir que nada ni nadie te apartará del futuro que estás construyendo. Córtalo si debilita tu concentración, déjalo. Si te roba tiempo, déjalo. Si te quita energía, déjalo. Si atenúa tu luz, apágalo. Tu sueño merece toda tu fuerza. Tu futuro merece toda tu atención. Manténgase encerrado. Manténgase comprometido. Mantente enfocado porque la vida que quieres está al otro lado de las distracciones que estás dispuesto a eliminar hoy. Capítulo 6. Sé dueño de tu vida sin culpar a nadie de nada. Llega un momento en el que tienes que tomar una decisión seria sobre tu vida. Tienes que decidir si vas a seguir señalando con el dedo o si vas a asumir toda la responsabilidad de todo lo que quieres cambiar hasta ser dueño de tu vida sin culpar a nadie de nada. Te quedas estancado. Quedas impotente. Tú te quedas atrás. El día que lo poseas todo será el día en que comiences a tomar control real de tu futuro. Echar la culpa es fácil. Se siente bien por un momento. Te hace creer que tus fracasos no son tu culpa. Te da una excusa para quedarte donde estás. Pero el costo de la culpa es demasiado alto. Cuando culpas a otros, les entregas el control de tu vida. Cuando señalas con el dedo, revelas tu capacidad de solucionar el problema.
Mientras sea culpa de otra persona, no tienes poder para cambiarlo. Ser dueño de tu vida significa asumir la plena responsabilidad de tus decisiones, tus hábitos, tu mentalidad y tus resultados. No se trata de culparte duramente a ti mismo. Se trata de reconocer que tienes el poder de tomar nuevas decisiones a partir de hoy. No estás estancado. No estás indefenso. No estás roto sin posibilidad de reparación. Simplemente estás en una encrucijada donde la propiedad te llevará hacia adelante. Y la culpa te detendrá. Cuando dejas de culpar, empiezas a construir. Cuando dejas de poner excusas, empiezas a crear soluciones. Cuando dejas de verte como una víctima, empiezas a actuar como un líder. Ese cambio lo cambia todo. De repente, los obstáculos ya no son definitivos. Los errores ya no son el final. Son lecciones. Son herramientas. Son los pilares para el futuro que estás decidido a crear. No importa cuán injusto haya sido tu punto de partida. No importa los reveses que hayas enfrentado. No importa lo que otra persona hizo o no hizo. Lo que importa ahora es lo que decidas hacer con ello. No puedes reescribir el pasado, pero puedes dar forma al futuro. Puedes convertir cada desventaja en fortaleza. Puedes usar cada fracaso como entrenamiento. Puedes dejar que cada revés alimente tu impulso en lugar de convertirse en tu excusa. Las personas más fuertes que jamás conocerás son aquellas que dejaron de culpar hace mucho tiempo. No pierden el tiempo quejándose de lo difícil que es. No se quedan sentados deseando que las cosas sean diferentes. Se levantan cada día y trabajan con lo que tienen. Ellos construyen. Ellos siguen adelante. Se centran en las soluciones. Se hacen cargo de cada parte de su viaje. Asumir la responsabilidad significa afrontar verdades incómodas. Significa admitir cuando has sido perezoso. Significa reconocer cuando has dejado que el miedo tome tus decisiones. Significa ver claramente dónde te has quedado corto. No para castigarte a ti mismo, sino para mejorar. El verdadero cambio comienza con verdadera honestidad. No el tipo de cosas que le dices a los demás, sino el tipo de cosas que te dices a ti mismo cuando no hay nadie más alrededor. Cada vez que tomas la responsabilidad de tu vida, recuperas tu poder. Dejas de esperar que alguien más te salve. Dejas de esperar las condiciones perfectas. Dejas de perder el tiempo esperando que alguien más lo haga más fácil. Usted entra en el asiento del conductor. Empiezas a dirigir tu vida en la dirección que quieres ir. Y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Nadie te debe tu sueño. Nadie es responsable de darte el éxito. Tu trabajo es presentarte ante ti mismo todos los días. Tu trabajo es superar los días difíciles. Tu trabajo es mantenerte concentrado cuando la vida se complica. Tu trabajo es seguir moviéndote cuando nadie más aplaude. Tu vida es tu responsabilidad de principio a fin. Quizás no sea tu culpa haber sido derribado, pero es tu responsabilidad levantarte nuevamente. Puede que no sea tu culpa que la vida haya sido injusta, pero es tu responsabilidad superarla. Puede que no sea tu culpa que alguien te haya lastimado, pero es tu responsabilidad sanar y seguir adelante. La responsabilidad no tiene que ver con la culpa. Se trata de propiedad. Se trata de decidir que no importa lo que pase. Cristina dice que todavía tienes el control de lo que sucederá después. Tienes que dejar ir la idea de que alguien más te está frenando. Nadie tiene ese tipo de poder sobre ti a menos que tú se lo des. Las circunstancias son reales. Los desafíos son reales. Pero también lo es tu capacidad de ascender. También lo es tu capacidad de adaptación. También lo es tu capacidad de crear un nuevo camino hacia adelante cuando el antiguo está bloqueado. Las personas que viven vidas poderosas no son las que tuvieron el camino más fácil. Son ellos los que se negaron a dejar que algo externo a ellos decidiera su futuro. Ellos son los que asumieron sus fortalezas, asumieron sus debilidades, asumieron sus decisiones y siguieron construyendo de todos modos. Ellos son los que se dieron cuenta de que culpar nunca construyó nada que valga la pena. Es fácil encontrar razones por las cuales no estás donde quieres estar. Es fácil señalar a otras personas, a la economía, a tu pasado, pero cada minuto que pasas culpando es un minuto que podrías haber pasado construyendo.
Cada momento que pasas poniendo excusas es un momento que podrías haber aprovechado para progresar. El costo es demasiado alto. El compromiso es demasiado doloroso. No puedes permitirte desperdiciar tu vida culpando a alguien por nada. La propiedad es libertad. Cuando eres dueño de tu vida, te das cuenta que cada paso adelante está en tus manos. Toda mejora está a tu alcance. Cada nivel de crecimiento es algo que puedes perseguir. Dejas de esperar que las cosas se vuelvan más fáciles. Dejas de esperar que alguien más lo mejore. Entras en tu propia fuerza y comienzas a dar forma a tu propio destino. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser responsable. Se trata de presentarse tal como eres incluso cuando sientes ganas de esconderte. Se trata de poner un pie delante del otro incluso cuando llevas el peso de los errores del pasado. Se trata de creer que tus mejores días no están detrás de ti, sino por delante. Si estás dispuesto a ser dueño del camino a seguir, te debes a ti mismo tomar plena propiedad de tu viaje. Le debes a la futura versión de ti mismo que cuenta contigo que no te rindas. Se lo debes a los sueños que fueron puestos dentro de ti por una razón. Se lo debes a cada parte de ti que todavía cree en algo más grande. Sea dueño de sus decisiones. Sé dueño de tus hábitos. Sé dueño de tu mentalidad de propiedad absoluta. Asume responsabilidad de tus resultados completos. Favorable o desfavorable, sencillo o complicado, anticipado o sorpresivo. Asume responsabilidad de todo absolutamente. Porque el instante en que asumes todo es el instante en que obtienes el poder de transformar todo completamente. La existencia no implica lo que te acontece externamente. Implica lo que determines ejecutar al respecto estratégicamente. Implica cómo determines responder conscientemente. Implica los estándares que estableces para ti mismo rigurosamente. Implica el esfuerzo que realizas incluso cuando nadie más te está observando atentamente. No hay cimiento más sólido que el que se puede construir a partir de la responsabilidad plena absoluta. Sin atajos convenientes, sin excusas elaboradas, sin culpas transferidas, solamente propiedad completa, solamente coraje auténtico, solamente un movimiento implacable hacia adelante persistente. Y si te mantienes comprometido a asumir responsabilidad de tu existencia sin culpar a nadie por nada, construirás una existencia tan fuerte que ningún revés podrá destruirla permanentemente. Construirás un futuro tan poderoso que ninguna fuerza externa podrá derribarlo completamente. Esta es tu existencia completa. Asúmela completamente, vívela intensamente. Constrúyela deliberadamente sin culpar a nadie por donde estás actualmente porque el poder siempre ha sido tuyo. Exclusivamente desde el inicio. Capítulo 7. Esfuérzate intensamente cuando experimentes ganas de rendirte completamente. Siempre llegará un instante en que la idea de abandonarlo parecerá más sencilla que continuar avanzando. No importa cuán grande sea tu sueño ambicioso. No importa lo fuerte que hayas empezado inicialmente. Habrá días en que el viaje se sentirá más pesado que tus fuerzas disponibles. Esos son los días que te definen permanentemente. Esos son los instantes en los que tu futuro está determinado irrevocablemente porque todos experimentan ganas de rendirse eventualmente. Pero no todo el mundo determina esforzarse intensamente cuando esto acontece. La razón por la que la mayoría de las personas nunca alcanzan su máximo potencial extraordinario no es porque carezcan de talento innato. Es porque cuando llega la presión extrema, se retiran inmediatamente. Cuando el malestar crece progresivamente, buscan una salida conveniente. Cuando experimentan que nada funciona aparentemente, creen la mentira que declara que ya no vale la pena persistir. Pero el logro extraordinario no pertenece a quienes se mueven cuando es sencillo cómodo. Pertenece a aquellos que siguen adelante persistentemente cuando cada parte de ellos quiere detenerse completamente. No puedes permitir que los sentimientos temporales transitorios determinen tu futuro permanente duradero. Los sentimientos surgen y desaparecen constantemente. Algunas mañanas te despertarás lleno de energía abundante. Algunos días te sentirás cansado incluso antes de empezar. Pero tu futuro extraordinario no se construye sobre cómo te sientes momentáneamente. Se fundamenta en cómo actúas cuando es difícil actuar disciplinadamente. Se construye a partir de las decisiones que ejecutas cuando el fuego interno dentro de ti parpadea tenuemente, en vez de rugir intensamente.
Esforzarse intensamente no significa pretender que todo es sencillo fácilmente. Significa aceptar que el dolor es parte del proceso inevitable y elegir seguir adelante persistentemente de todos modos. Significa reconocer que las mayores victorias extraordinarias vienen después de las mayores luchas devastadoras. Significa comprender que experimentar ganas de rendirse no es una señal para parar inmediatamente. Es una señal para cavar más profundo internamente, para encontrar un nuevo nivel de fuerza que no comprendías que poseías internamente. Cuando uno choca contra un muro obstáculo, la mayoría de la gente reduce la velocidad progresivamente. La mayoría de la gente se rinde completamente. La mayoría de la gente se conforma con lo mediocre aceptable. Pero tú no puedes conformarte. Debes cultivarte para contemplar el muro como un desafío transformador, no como una señal de detención permanente. Debes contemplar la lucha como una confirmación de que estás en el camino correcto estratégico. Porque el verdadero crecimiento exponencial solamente ocurre cuando te esfuerzas más allá de lo que es cómodo conveniente. Todo campeón extraordinario estuvo alguna vez en un punto de quiebre crítico. Todo ganador auténtico se enfrentó alguna vez a un instante en que renunciar parecía más inteligente, más sencillo y más seguro aparentemente. Pero ellos presionaron con más fuerza inquebrantable. No permitieron que el agotamiento temporal escribiera el final de su historia extraordinaria. Encontraron una manera de dar un poco más cuando experimentaban que no les quedaba nada disponible. Determinaron que el dolor no tendría la última palabra definitiva. Determinaron que la dificultad extrema no sería la razón por la que se detendrían permanentemente. Tienes que ser más fuerte que la voz dentro de tu cabeza que te declara que no vale la pena persistir. Tienes que ser más sabio que las emociones que te piden que abandones inmediatamente. Tienes que ser leal a tu futuro extraordinario, no a tu comodidad temporal presente. Porque la comodidad te mentirá constantemente. La comodidad te seducirá para que renuncies a todo por lo que has trabajado intensamente solamente para sentirte bien en el instante momentáneo. Y cada vez que eliges la comodidad por encima del compromiso disciplinado, te alejas más de la existencia que mereces genuinamente. Hay un instante en cada gran empresa en que lo más sencillo es abandonar completamente. Ese instante es el guardián entre los que sueñan pasivamente y los que logran activamente. Si puedes esforzarte intensamente en el instante en el que más quieres rendirte desesperadamente, podrás superar cualquier cosa absolutamente. La tentación de abandonar es fuerte persuasiva. Te declara que estás perdiendo el tiempo valioso. Te declara que es demasiado difícil imposible. Te declara que no vale la pena continuar. Pero la verdad es exactamente la opuesta completamente. Si no valiera la pena genuinamente no te exigiría tanto intensamente. Si no fuera importante significativo no te pondría a prueba tan duramente. El tamaño de la lucha es prueba del tamaño de la recompensa del otro lado. Cuando experimentes ganas de rendirte completamente, da un paso atrás reflexivamente y recuerda por qué empezaste inicialmente. Recuerda la visión que encendió tu corazón apasionadamente. Recuerda las promesas que te realizaste a ti mismo cuando estabas lleno de esperanza. Recuerda el futuro que imaginaste vívidamente, el que todavía es posible si te niegas a rendirte ahora inmediatamente. Capítulo 8. Confía en tu proceso disciplinado incluso cuando los resultados son invisibles completamente. Hay temporadas en la existencia en las que te esfuerzas intensamente, pero no contemplas los resultados visibles. Te despiertas temprano disciplinadamente. Te quedas despierto hasta tarde trabajando. Pones tu energía en tus metas ambiciosas, pero las recompensas parecen lejanas distantes. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde completamente. Aquí es donde la duda empieza a susurrar que quizá no esté funcionando efectivamente. Pero la verdad es que el crecimiento exponencial ocurre mucho antes de que los resultados sean visibles externamente. El logro extraordinario se gana en silencio, mucho antes de que se manifieste públicamente. Confiar en tu proceso disciplinado significa creer en lo invisible internamente. Significa poseer la paciencia de seguir adelante con lo que empezaste inicialmente, incluso cuando el mundo aún no te ha aplaudido reconocidamente. Es sencillo mantenerse constante cuando el progreso es visible claramente. Es difícil cuando todo dentro de ti se pregunta si siquiera está funcionando. Esta es la verdadera prueba definitiva. La mayoría de las personas no pierden por falta de potencial innato.
Pierden porque les falta paciencia disciplinada. Sembraron buenas semillas prometedoras, pero abandonaron el campo demasiado pronto precipitadamente. Empezaron con fuerza intensamente, pero se rindieron antes de la cosecha abundante. Los que ganan extraordinariamente son los que se mantuvieron fieles al proceso disciplinado. Confiaban en que su esfuerzo no era en vano aun cuando sus emociones declaraban lo contrario negativamente. Tienes que confiar en que cada acción que realizas importa significativamente. Cada entrenamiento desarrolla tu fuerza física. Cada sesión de estudio agudiza tu mente intelectualmente. Cada mañana tranquila que pasas planeando tu futuro es apilar ladrillos hacia la existencia que estás tratando de construir deliberadamente. Imagina una semilla bajo tierra invisible. Durante semanas parece que no acontece nada visiblemente. Tú lo riegas disciplinadamente. Tú lo nutres cuidadosamente. Esperas pacientemente. La superficie permanece igual aparentemente. Pero debajo invisiblemente, las raíces están creciendo expandiéndose. Se están sentando las bases fundamentales. La fuerza se construye fuera de la vista completamente. El día que el primer brote rompe la tierra superficialmente parece repentino súbito, pero fue el resultado de todo lo que estaba aconteciendo silenciosamente debajo de la superficie invisible. Tu crecimiento funciona de la misma manera exactamente. Es posible que hoy no contemples la evidencia visible. Puede que aún no te sientas más fuerte aparentemente, pero si perseveras disciplinadamente, si continúas cultivando los hábitos correctos, si sigues presentándote y esforzándote persistentemente, un día lo lograrás extraordinariamente. Tu transformación comienza exactamente ahora mismo. Has completado este viaje profundo hacia la responsabilidad absoluta, el esfuerzo inquebrantable y la confianza en proceso invisible. Pero la verdad brutal es que apenas estás comenzando tu transformación real. Todo lo que aprendiste no son conceptos decorativos para admirar pasivamente, sino herramientas operativas poderosas para usar inmediatamente hoy mismo. La diferencia entre conocer estos principios intelectualmente y transformar radicalmente tu existencia completa depende exclusivamente de lo que determines ejecutar en las próximas 24 horas exactas. Ahora mismo, en este instante preciso presente, enfrentas una decisión que determinará tu trayectoria completa futura. Puedes cerrar este material sintiendo inspiración temporal superficial, regresando mañana a tus patrones de culpa habituales, abandono ante dificultad y duda ante invisibilidad. O puedes ejecutar una decisión radicalmente diferente que alterará permanentemente tu capacidad de asumir responsabilidad absoluta, esforzarte cuando quieres rendirte y confiar en proceso invisible. ¿Qué acontecería si comenzaras hoy exactamente ahora mismo? ¿Qué pasaría si eligieras un solo principio específico y lo programaras inmediatamente durante los próximos 30 días sin excepción? No 3 principios diferentes simultáneos. No 5 prácticas dispersas. Un solo principio específico concreto. Domínalo completamente hasta transformarlo en respuesta automática de tu sistema operativo mental. Tal vez sea asumir responsabilidad absoluta de todo durante 30 días exactos sin culpar a nadie por nada. Tal vez sea esforzarte un paso más allá cada vez que experimentes ganas de rendirte. Tal vez sea confiar en tu proceso invisible registrando diariamente tus acciones disciplinadas sin esperar resultados inmediatos. Tal vez sea eliminar completamente las excusas de tu vocabulario y reemplazarlas con propiedad absoluta. Lo que selecciones importa significativamente menos que el acto de seleccionar algo específico concreto y sostenerlo con disciplina férrea inquebrantable durante 30 días completos. Porque aquí está la verdad brutal, la transformación genuina de responsabilidad absoluta, esfuerzo inquebrantable y confianza en proceso invisible no es dramática instantánea mágica. Es silenciosa acumulativa, construida mediante pequeñas sesiones de práctica diaria que inicialmente parecen insignificantes pero se transforman en cambios masivos de capacidad cuando se sostienen durante semanas consecutivas, meses disciplinados, años dedicados completos. La responsabilidad absoluta, el esfuerzo ante rendición y la confianza en proceso invisible son superpoderes prácticos en un mundo que opera en piloto automático reactivo. Mientras otros culpan circunstancias y se rinden ante dificultad y dudan ante invisibilidad, tú puedes asumir responsabilidad absoluta y esforzarte cuando quieres rendirte y confiar en proceso invisible disciplinado. Y ese poder extraordinario operativo comienza ahora mismo exactamente.
No mañana cuando te sientas más motivado emocionalmente. No la próxima semana cuando tengas más tiempo disponible. No el próximo mes cuando las circunstancias sean mejores favorables. Ahora. En este momento exacto presente. Imagina por un momento quién serás dentro de un año completo si practicas consistentemente desde sistema diseñado. Imagina la propiedad absoluta que tendrás cuando tu mente esté entrenada para asumir responsabilidad de todo, sin culpar a nadie. Imagina la resiliencia extraordinaria que poseerás cuando cada obstáculo se transforme automáticamente en oportunidad de esforzarte más fuerte. Imagina la paciencia inquebrantable que experimentarás cuando confíes en proceso invisible que transforma trabajo silencioso en resultados extraordinarios. Esa persona extraordinaria no es una fantasía lejana inalcanzable. Es tu potencial real esperando ser actualizado urgentemente mediante práctica específica disciplinada. Y la distancia entre quién eres hoy y quién puedes transformarte se cierra con una sola decisión sostenida disciplinadamente. Comenzar a practicar conscientemente ahora mismo inmediatamente. La responsabilidad absoluta, el esfuerzo ante rendición y la confianza en proceso invisible no son destinos finales a los que llegas, eventualmente algún día. Son caminos que recorres cada día presente, cada momento consciente, con cada decisión que ejecutas estratégicamente y cada desafío que afrontas resilientemente. Tu futuro de responsabilidad absoluta inquebrantable, esfuerzo máximo sostenido y confianza profunda en proceso invisible ya existe completamente en tu mente en este instante presente. Ahora solo necesitas sostener esa visión clara con suficiente práctica disciplinada, documentación sistemática y análisis estratégico para que se manifieste en tu realidad física cotidiana. Tu viaje de transformación hacia responsabilidad absoluta total, esfuerzo inquebrantable máximo y confianza profunda en proceso invisible comienza ahora mismo exactamente. Tu nueva existencia de propiedad completa, resiliencia extraordinaria y paciencia disciplinada espera. Tu destino de dominio absoluto está listo. Comienza hoy inmediatamente. Elige el principio que vas a dominar completamente. Asume responsabilidad absoluta de todo. Esfuérzate cuando quieras rendirte. Confía en proceso invisible disciplinado. Transforma tu existencia completamente. El poder está en tu responsabilidad asumida, tu esfuerzo sostenido y tu confianza cultivada. Úsalos ahora.